Hola amigos, les saluda el pastor Chali. Me alegra que hayas dado clic en este video. Espero que tu vida sea impactada a través de la palabra. Disfruta de este mensaje. Muchas gracias. Pueden ocupar su lugar. Verdaderamente sentimos el amor, sentimos el apoyo en oración. Sentimos también el apoyo de manera práctica, todos ustedes que sirven, todos ustedes que diezman, que ofrendan. Sabe que incluso esta semana, esta conferencia, vamos a bendecir muchas iglesias, vamos a sembrar en ellos. Creemos que el fruto será duradero. Vamos a impactar muchos ministerios que vienen de afuera, muchos más que están de aquí cerca en la región, y todo lo están financiando ustedes con su generosidad. Así que muchas gracias por creer en la visión. Dense un aplauso a ustedes por esa generosidad tan increíble, tan extravagante. Y también queremos dar la bienvenida a los que nos sintonizan en línea. Denles la bienvenida a ellos también. Díganles gracias por estar con nosotros a través de esta transmisión. Creemos que este mensaje va a ser de bendición. De hecho, si nos está viendo en línea, tome un momento para compartir este enlace, porque alguien tiene que escuchar la palabra el día de hoy. Estamos en semana número 2 de una serie que hemos titulado Reprende el rugido, basado en 1 de Pedro 5, versículo 8, que dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. La primera semana establecimos que los rugidos de Satanás son sus mentiras. Él acecha, merodea esperando que seas vulnerable, y cuando finalmente ataca, su objetivo siempre va hacia la cabeza, es decir, hacia tu mente, tus pensamientos. La palabra diablo significa calumniador, y eso es lo que él usa, las mentiras que te dice acerca de ti mismo. Por eso te grita sobre tus faltas, sobre tus insuficiencias, tus fracasos, porque su objetivo es crear conflicto interno dentro de ti, especialmente en cómo te relacionas con Dios. Pero en esta serie lo que estamos haciendo es que estamos silenciando las mentiras del diablo que te han estado atormentando emocional, psicológica y espiritualmente. Estamos reprendiendo el rugido. Y cada semana estamos abordando el tema de una mentira que él nos hace o que nos dice. La semana pasada, por ejemplo, hablamos de esa mentira que aun cuando vienes al Señor, Él te acusa y te dice: sigues siendo un terrible pecador. Pero la semana de hoy vamos a abordar otro tema, otra mentira, y es esta: Dios te está castigando. Esa es una mentira que el enemigo quiere que tú creas. Es una de las mentiras más utilizadas por Satanás, especialmente contra aquellos de nosotros que crecimos en tradiciones un poquito más religiosas, más legalistas. Hemos sido entrenados para pensar, por ejemplo, de esta manera: si por la mañana vas rumbo al trabajo, se te poncha una llanta, inmediatamente tú dices: es que no oré en la mañana, me levanté tarde y Dios me está castigando porque no tuve mi tiempo de devocional. Y luego estás allí a un costado de la carretera, tú solo cambiando la llanta, y empieza a llover. Y dices: oh, wow, Señor, lo último que me faltaba. Qué buen detalle, ¿verdad? Ahora me estás pateando ahora que estoy caído. Pero entiendo, es porque no oré en la mañana. Así es como pensamos muchos de nosotros, ¿sí o no? Les voy a dar la explicación teológica por qué usted se le ponchó la llanta: porque atropelló un clavo. O sea, no siempre es tan profunda la cosa, ¿está conmigo? O quizás no diezmó la semana pasada y de repente el aire acondicionado en su casa se descompuso y usted dice: es lo que me pasa. Dios me está castigando y a fuerzas le voy a tener que pagar al reparador porque no le pagué al Señor. No, es que no ha cambiado el filtro en 4 años. O sea, no todo es tan profundo así. ¿Está conmigo? Ahora, podemos reírnos de esos ejemplos porque no son tan serios. Pero ¿qué pasa con personas que dicen, por ejemplo: yo no estaba viviendo bien con Dios y por eso Dios trajo una enfermedad sobre mi mamá y falleció? La muerte de mi madre es mi culpa. Hay gente que carga con ese tipo de culpabilidad, con ese peso encima. Hay gente que piensa:
Aborté cuando era más joven, antes de conocer al Señor, y ahora que conozco al Señor y quiero tener familia, Dios me está castigando por ese aborto y por eso no puedo concebir. O personas dicen, quizás tuvimos relaciones sexuales antes del matrimonio y por eso ahora nuestra relación no está bien. O vivimos un pasado muy pecaminoso y por eso Dios me ha enfermado de cáncer. Para muchos, así es como suenan las mentiras de Satanás. Durante días, meses, a veces años que vas cargando con eso. Si ese eres tú, quiero decirte que Dios te ama. Dios te ama tanto que estoy convencido te trajo. Esta es una cita divina. Él apartó este día para que se levantara de sobre tus hombros ese peso una vez por todas. Él te ama tanto que te trajo aquí para liberarte. Vamos a reprender el rugido del león. Vamos a disipar la mentira del diablo. Debes saber que hay una cosa que Dios nunca hará con nuestros pecados. Y estoy hablando con aquellos que han puesto su confianza en Jesús para salvación. Si no lo has hecho, tendrás la oportunidad de hacerlo antes de que nos vayamos el día de hoy. Pero esto es lo que Dios nunca hará con nuestros pecados. ¿Estás listo? El Salmo 103, versículos 10 al 12. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Repita esto conmigo, diga conmigo: Dios nunca me pagará conforme a mis pecados. A ver, dígalo porque algunos no están convencidos. Diga: Dios nunca me pagará conforme a mis pecados. Lo sé, para muchos es difícil de entender. Es más, los que son un poquito más legalistas me están viendo porque también tienden a ser más juiciosos, ¿verdad? Tendemos. Y dicen, ¿no estará predicando una herejía el pastor? Mire, algunos esto va a incomodar porque secretamente hasta nos gusta el hecho de que Dios castigue a los pecadores, que se hagan chicharrón, aleluya. ¿Sí? Y a veces batallamos con esto. Es difícil de entender, aparte porque nosotros no somos así. Nosotros mantenemos registro de todas las que nos han hecho. O sea, lo retenemos fresco en la memoria. Nos gusta facturar. Hacemos que la gente pague por sus transgresiones contra nosotros. No le da gracias a Dios que Dios no es como usted. Diga gloria a Dios. Que Él no es como nosotros. Dios nunca me pagará conforme a mis pecados. Ahora déjeme ser claro, para aquellos que se están incomodando, no estoy diciendo que nuestros pecados sean cosa ligera. No estoy sugiriendo que nuestros pecados sean insignificantes para Dios. No estoy diciendo que nuestros pecados no merezcan pago. Oh no, nuestros pecados son profundos, son numerosos, son atroces. Han ofendido a Dios profundamente, merecemos el juicio más severo, de hecho eterno. Pero la razón por la que Dios no trata con nosotros según nuestros pecados es porque ya trató con Jesús según nuestros pecados. Lo vuelvo a decir, la razón por qué Dios no te paga conforme a tus iniquidades es porque Jesús ya pagó conforme a tus iniquidades. Isaías 53, nosotros, dice el versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús ya pagó. Diga conmigo: Jesús ya pagó. Nosotros necesitamos celebrar esa libertad que en Jesús disfrutamos el día de hoy. Dios es un Dios justo. Y Él nunca castigará a dos personas por el mismo pecado. Y ya que Cristo pagó nuestra deuda, Cristo ya pagó cualquier deuda que debíamos y cualquier juicio que merecíamos,
nosotros los redimidos podemos estar agradecidos con Dios por esa libertad. Ahora, seguimos teniendo la capacidad de desagradar a Dios, pero su ira contra nosotros ha terminado para siempre. Ahora bien, esta realidad plantea en nosotros una pregunta completamente distinta que vamos a abordar, y es esta. Ok, pastor, si Dios no nos está castigando, ¿por qué siguen sucediendo cosas malas? Es una pregunta que desafía nuestra fe, nuestro entendimiento de quién es Dios y nuestra perspectiva de nosotros mismos y cómo nos relacionamos con Dios. Así que quiero compartir algunas de esas razones por qué siguen sucediendo cosas malas. Número uno, las consecuencias de un mundo caído. No es que Dios te esté castigando, es que vivimos en un mundo caído. La palabra caído en la Biblia describe algo espiritual o moralmente degradado. Déjeme se lo ilustro de esta manera. Imagínese pasar por un depósito de chatarra, o como decimos por acá, el yonque. ¿Sí? Imagínese pasar por un yonque repleto de vehículos destrozados. Ninguno de nosotros veríamos eso y diríamos o pensaríamos: mira al fabricante de esos carros cómo los hizo. ¿Verdad que nadie diría eso? Porque uno sabe, uno entiende que los fabricantes de automóviles los fabrican en las condiciones más limpias y perfectas posibles. También sabemos que esos coches no se estrellaron solos. Algo pasó, algo sucedió que estaba fuera de la voluntad original del fabricante para que estén así, ¿sí o no? De la misma manera sabemos que Dios es bueno, sabemos que Él es perfecto en amor y sabemos que Él es el creador. Y que cuando terminó la creación, Él vio que era buena, dice la Biblia. Es decir, Dios no causó las luchas y el quebrantamiento de este mundo. Esta no era su voluntad. Debe haber otra razón por qué existe en el mundo tanto dolor y tanta injusticia. Y la razón es nuestra naturaleza caída. Dice Romanos 5:12, cuando Adán pecó, el pecado entró ¿en dónde? En el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Y se dan cuenta, vivir en un mundo caído significa que vamos a luchar con el pecado, vamos a luchar con la enfermedad, vamos a luchar con tantas cosas negativas a diario. Estas desgarradoras imágenes que surgen de la guerra entre Israel y Hamás son un crudo recordatorio de la naturaleza caída de este mundo. Hay pecado y la Biblia dice que el mal está puesto sobre los corazones de los hombres y este es el resultado. La Biblia dice que toda la creación gime. En este mundo vamos a experimentar dolor, angustia, como resultado de la humanidad caída. Seremos testigos de desastres naturales, injusticias, crueldades, falsedades, discordias y guerras. Pero no podemos decir que Dios es el autor. Es la naturaleza caída. Y otro resultado de esa naturaleza son las enfermedades, los defectos genéticos, las discapacidades. Porque a veces nos toca tratar con parejas cristianas que compartieron intimidad antes del matrimonio. Por ejemplo, a menudo ahora se preguntan si el síndrome de Down o la discapacidad de su hijo o su hija es el castigo de Dios por su pecado. No. Un entorno caído significa que somos copias caídas de copias caídas de copias caídas, y los defectos genéticos pueden transmitirse de generación a generación, o a veces no todo funciona como debería en el vientre. Es parte de la naturaleza caída del hombre. Pero aquí van las buenas noticias. A este mundo destrozado, Dios envió a su único Hijo Jesús
para que naciera como carne y hueso, con todas las limitaciones de esta humanidad, para ser tentado y para ser probado en todo, y sin embargo no pecó, fue perfecto, y lo envió para reprender el rugido de Satanás y disipar la mentira del diablo de que Dios es un ogro enojado que busca cualquier oportunidad para castigar a sus hijos. No, Jesús vino a demostrarnos que el Padre perdona, no condena. El Padre ama, no odia. El Padre libera, no oprime. El Padre sana, no enferma. Y luego, en su hazaña más grande, Jesús destruyó del todo la obra del enemigo al llevar en la cruz nuestros pecados y al soportar la ira de Dios, poniendo fin al enojo del Padre para siempre. Alguien diga conmigo: para siempre. Es decir, Jesús murió por todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Será necesario arrepentirse cuando uno cae, cuando uno tropieza. Será necesario ocuparse en su salvación, pero debes saber esto: Jesús vino a establecer un nuevo pacto de paz, un nuevo pacto de reconciliación con el Padre. A aquellos de ustedes que se han arrepentido y han venido a Jesús para salvación, puedo decirles con plena confianza: Dios no está enojado contigo. Él derramó toda su ira sobre los hombros de Jesús en la cruz del Calvario, y Dios ahora solo te ama incondicionalmente. Ahora bien, si muchos de los problemas que enfrentamos no tienen nada que ver con una elección personal, hay otros que sí tienen que ver con elección personal. Esto me lleva al punto número 2. A veces sufrimos las consecuencias del pecado personal. La semana pasada establecimos que nuestros pecados pasados no nos definen. También establecimos que mientras estemos en este mundo y en este cuerpo, seguiremos propensos al pecado. Seguiremos cometiendo errores. Y vivimos en un mundo de causa y efecto, donde esos pecados tienen consecuencias naturales. Un caso particularmente triste que me tocó enfrentar cuando éramos pastores de jóvenes, Carla y yo, fue el de una joven cuyo padre había sido alcohólico desde antes que ella naciera. Pero Dios acababa de alcanzar a aquel hombre, le entregó su vida a Jesús y al instante quedó libre de su vicio. Nunca más volvió a tomar ni un sorbo de alcohol. Pero aproximadamente un año después, a ese mismo hombre le diagnosticaron cirrosis hepática y falleció meses después. La pregunta de la joven para nosotros era esta: ¿por qué me hizo Dios esto? Toda la vida crecí con un padre presente físicamente, pero ausente emocionalmente, ausente espiritualmente. Y apenas empezaba a disfrutar de un padre presente y sobrio, y Dios me lo quitó. Y tuvimos que explicarle a esa joven que aunque su padre había sido salvo, su cuerpo humano sufrió las consecuencias naturales de décadas de alcoholismo. No fue Dios quien te lo quitó. Primera de Pedro 4:15 dice: sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. Básicamente Pedro está diciendo: ya hay suficientes problemas en este mundo, no agraves tu sufrimiento con daño autoinfligido al pecar. La palabra pecado en las Escrituras significa fallarle al blanco, específicamente fallarle al blanco de la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta que como nuestro Creador, Dios sabe qué es lo mejor para nosotros? Él sabe cómo podemos prosperar en este mundo que Él creó, y nos ha delineado en su palabra cada una de sus instrucciones
para nuestro beneficio, para nuestra protección, pero cuando nosotros elegimos vivir fuera de sus principios, no podemos esperar prosperar. Yo sé que ustedes no venían listos para este mensaje el día de hoy, pero tengo que hablarles con la verdad. Por ejemplo, si alguien juega todo su dinero en apuestas y lo pierde, no puede decir que Dios le quitó su dinero. Si pierde el coche, la casa, el negocio, no puede decir es que Dios me está castigando. No, estás sufriendo simplemente las consecuencias naturales de tus malas decisiones. ¿Cuántos están aquí? Quiero que por un momento usted vea a Dios desde el lente de un padre amoroso. Si un niño, por ejemplo, pone su mano sobre una estufa caliente y se quema, no atribuimos la quemadura al padre. Decimos la quemadura fue consecuencia de la mala decisión del niño, ¿verdad? Y esa herida puede permanecer sensible hasta semanas quizás, y le puede provocar dolor al niño, pero no es el padre que le está provocando dolor al niño, es la herida que le está provocando dolor al niño. Es más, el padre, la madre trataría incluso de traer confort al niño, probablemente trataría la herida, como todo mexicano confiable, con mostaza o con pasta de dientes, algo, ¿verdad? Le vamos a poner ahí, ¿sí o no? Cebolla, algo. Ahora, si un padre terrenal, si una madre terrenal es capaz de tal compasión, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial podrá demostrar ese nivel de cuidado y compasión por nosotros, aun cuando sufrimos las consecuencias de nuestros propios pecados? La tercera razón por qué siguen existiendo injusticias y siguen ocurriendo cosas malas es los efectos de la guerra espiritual. No podemos olvidarnos de esta realidad. Esta tercera razón de nuestras dificultades podría no tener nada que ver con el pecado y mucho menos con el castigo de Dios. Se trata del hecho que estamos en una guerra. Dice Efesios 6:12, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. No se nos puede olvidar que estamos en una guerra. Recuerdo lo que hablamos la semana pasada, que hay dos extremos que debemos evitar cuando se trata de la guerra espiritual: el énfasis excesivo y el poco énfasis. No debemos irnos ni de un extremo ni al otro. Satanás no tiene tanto poder como él quiere que tú pienses que él tiene. Pero hay gente que está convencida que Satanás es el equivalente a Dios, pero malo, que es como el mal, el gemelo malvado de Dios. No, hombre, no están ni en la misma liga. Usted no debe darle tanto crédito así al enemigo. Por ejemplo, Satanás no puede leer sus pensamientos. No es omnisciente como Dios, que todo lo sabe. Tampoco puede estar en todos los lugares a la misma vez como Dios, que es omnipresente. Cuando usted se levanta en la noche después de un sueño donde tuvo guerra espiritual, diciendo, no, hombre, peleé contra el mismo diablo, no se crea tanto. El mismo diablo está peleando contra T.D. Jakes o Franklin Graham o alguien así. A usted le tocó uno de descenso, o acá uno que apenas está entrenando. Un demonio ahí pequeño. ¿Está conmigo? Porque Satanás no puede estar en todos los lugares a la misma vez. No es igual a Dios. Entonces no deberíamos estar paranoicos, pero tampoco deberíamos estar descuidados. La Biblia dice que si no estamos familiarizados con los planes del enemigo, él puede ser más astuto que nosotros. ¿Cuántos están aquí? No lo sabe todo, pero sí es un experto en comportamiento humano, porque ha estado estudiando, ha estado merodeando desde los inicios de la humanidad, buscando las debilidades de las personas, buscando cómo reaccionan a la tentación, cómo reaccionan a la adversidad. A estas alturas,
Satanás es hasta capaz de identificar cuando la mano de Dios está sobre alguien, como lo estaba sobre la vida de Job. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Satanás pudo discernir que la mano de Dios, la mano de favor y de protección estaban sobre Job. ¿Te das cuenta que Satanás puede ver dones y talentos y unción, y puede sentir cuando hay favor de Dios sobre alguien que Dios está preparando para usar grandemente? Y entonces lo que Satanás hace es que a través del engaño, a través de la tentación, irá a la guerra en contra de los planes de Dios para tu vida. Pero no temas, hijo de Dios. Satanás es un oponente derrotado. Tú estás luchando desde la victoria, no por ella. La victoria se ganó desde la cruz en el Calvario. De hecho, esta es la buena noticia de los ataques de Satanás. Son una señal que nos revelan la medida de las bendiciones que están por llegar de parte de Dios. Porque el ataque generalmente se relaciona directamente con cómo Dios pretende usarte en el futuro. La gente me pregunta: pastor, ¿y cómo sé en qué área me quiere usar el Señor? Le digo: ponle atención a tus adversidades. Donde te está atacando el demonio es donde Dios te quiere usar. Y la medida del ataque apunta a la medida de la bendición, a la medida de la unción, a la medida del poder que viene. Cuanto más grande sea la batalla, más grande será el propósito, más grande será la victoria para la gloria de Dios Padre. Porque te aseguro algo: si bien es cierto que Dios no castiga, lo que sí hace es que disciplina. Dios no castiga, pero sí disciplina. ¿Cuál es la diferencia?, se pregunta usted. La diferencia es que la disciplina tiene el propósito de restauración, no retribución. Hay una gran diferencia. La disciplina es para restauración, no retribución. El castigo, por ejemplo, se centra en tu pasado y te hace sentir impotente porque tú sabes que no puedes deshacer lo que ya está hecho. Pero la disciplina, por otro lado, está enfocada en tu futuro y te hace tener esperanza de poder redimirte por delante. ¿Sí ves la diferencia? El castigo, tú dices: no puedo deshacer lo hecho. Pero la disciplina, sí puedo alinearme y corregir el comportamiento para que en el futuro no tenga que sufrir los mismos daños y pueda vencer contra el enemigo. Los que son padres se darán cuenta, por ejemplo, pongan atención a eso porque les va a ayudar mucho a los que tienen niños pequeños. En la crianza de los hijos, el origen del castigo es el enojo del padre o de la madre. O sea, el enfoque está sobre la frustración del papá o de la mamá. Pero el origen de la disciplina es la preocupación por el bienestar del hijo. Hay una gran diferencia. Usted tiene que preguntarse: ¿lo voy a castigar o lo voy a disciplinar? Castigar es cuando usted se deja dominar por la pasión del momento y usted quiere que el niño sienta castigo y sienta dolor y que no lo va a volver a hacer. Pero disciplina es: deseo lo mejor para mi hijo, lo tengo que corregir, lo tengo que disciplinar, pero no vendrá de un corazón ardido, vendrá de un corazón que está velando por él, que lo ama incondicionalmente. Y ya que nuestro Padre Celestial ya no está enojado porque ya descargó toda su ira sobre Jesús, usted puede estar seguro que cuando Él corrige es su disciplina amorosa. Siempre mantendrá tus mejores intereses en primer plano. Ese es el amor de Dios, esa es la disciplina de Dios. Hebreos 12:5 dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. La palabra castigar allí no es la correcta. Esa es una traducción equivocada al español. Incluso aquí el escritor a Hebreos está citando un proverbio, y cuando usted va al libro de los proverbios, usted ve que no dice castigo sino corrección. Lo que pasa es que nuestro idioma castellano no abarca el mismo sentir que el original griego. ¿Está conmigo? Es la corrección de Dios.
Entonces lo que quiero hacer el resto de nuestro tiempo juntos, quiero darle la vuelta al guión del enemigo. O como decimos por acá, vamos a voltearle la tortilla, ¿sí? Y lo que quiero hacer es que veamos cómo es que Dios nos ama y que lo que el enemigo ha destinado para mal, Dios lo cambiará para bien. Quiero describirle rápidamente cómo Dios puede usar esas mismas cosas negativas, aun cuando vienen por consecuencia de nuestra naturaleza caída o de nuestra elección personal, aun cuando le hemos dado cabida al enemigo. Dios nos ama tanto y nos protege que le da la vuelta al guión. Por ejemplo, Él puede usar las dificultades, el dolor, para acercarnos a Dios. Salmo 34, versículo 17. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. Mire esto, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿No le parece irónico que a menudo estamos más cerca de Dios cuando estamos en adversidad? Digo, cuando la cuenta va bien, cuando los hijos se portan bien, cuando la esposa nos ama, cuando la suegra no visita, cuando todo va bien. Podemos fallar el domingo, no pasa nada, ¿sí? Hasta sentimos que es bendición de Dios y que todo va bien. Pero en el momento que llega la adversidad, usted no puede esperar que llegue el domingo para venir a vaciar el morralito, ¿sí? Que viene cargando. Usted no puede esperar que se llegue el domingo para conectar con Dios. Se da cuenta que en realidad Dios nunca está más cerca que cuando estamos llorando y quebrantados. Y Él tiene un corazón, Él tiene un lugar especial en su corazón para los quebrantados de espíritu, para los que claman a Él. Yo recuerdo cuando mis niños eran pequeños y empezaban a brincar sobre la cama, y yo les decía, no brinquen porque se van a caer y se van a lastimar. Y se los podía decir 5 veces y me ignoraban como que si el padre no estaría hablando. Yo no estaba hablando, no existía. Y luego les dice uno, no te voy a decir otra vez. Y les decías 3, 4 veces más, ¿verdad? Porque no quieres disciplinarlos. Y de repente oyes el golpe, ¡paz! ¿Sí? Y el mismo niño que me había estado ignorando repetidamente, el mismo niño que había tirado a león a su padre repetidamente, ahora viene corriendo, llorando, papi. ¿Qué cambió? No cambió el padre, no cambió la advertencia. Lo que cambió fue que ahora tenía dolor. Ahora estaba sufriendo las consecuencias de su desobediencia. Y es lo que lo acercó al padre que había venido ignorando. Entonces a veces Dios te ama tanto que utiliza el dolor humano para acercarte al Padre. También utiliza el dolor para el crecimiento y la madurez. Santiago 1, versículo 2. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad. ¿Para qué? Para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Se da cuenta que los desafíos y las pruebas también nos refinan, eliminando impurezas en nuestra fe, nos maduran espiritualmente, haciéndonos más parecidos a Cristo. Así como los que van al gimnasio, ustedes saben que los músculos crecen a través de la resistencia. De la misma manera, Dios puede usar nuestro dolor para hacernos más fuertes. También puede usar nuestro dolor para el consuelo de otros. Ese es el siguiente punto, 2 Corintios 1:4. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. O sea, una de las disciplinas que Dios desarrolla a través de nuestro dolor es la empatía por los demás. ¿Alguna vez usted ha dicho algo similar a esto? Solo alguien que lo haya pasado lo entendería. ¿Usted ha dicho algo así?
Y precisamente por eso usted a veces pasa cosas, porque en su futuro, usted como embajador de Cristo, Dios le va a poner en el camino a alguien que necesita a Dios. Y usted que ya ha pasado por la prueba, y usted que ya obtuvo la lección y el aprendizaje y la madurez y tiene la experiencia y sabe cómo salir, usted le servirá de testimonio al que viene por delante en su camino. Y así como usted fue consolado, usted va a poder consolar. Así como usted fue desarrollado, usted va a poder utilizar esa experiencia para el beneficio de otro en una situación similar más adelante. Y por último, Dios utiliza nuestro dolor para mostrar la gloria de Dios. ¿Cómo, pastor? Miren lo que dice Juan 9. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Pausa. ¿Qué están insinuando los discípulos ahí? Que la ceguera es un castigo. ¿Sí? ¿Tuvo que haber pecado él o pecaron sus padres para que él esté ciego? Pero mire lo que dice Jesús: no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Otra versión dice: para que vean la gloria revelada de Dios en él. ¿Sabe que yo obtuve una mayor comprensión de este pasaje cuando diagnosticaron a mi madre con un cáncer terminal? Mi madre era una mujer de Dios en el sentido más amplio de la palabra, y por ende estábamos convencidos que Dios la iba a sanar. Y aunque oramos fervientemente por un milagro, junto a miles y miles de otras personas, al final ella falleció, su cuerpo invadido de cáncer. Y cuando yo le pregunté al Señor, porque me tocó ministrar en su sepelio, ¿qué les voy a decir si mi misma fe fue golpeada? Yo mismo tengo dudas. El Señor me trajo a este pasaje, porque cuando surgen estas situaciones uno pregunta: ¿por qué? ¿Porque pecó él o porque pecaron sus padres? ¿Quién pecó? ¿A quién estás castigando, Dios? ¿A nosotros o a ella? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Y yo pude entender y pude ver algo en el pasaje que nunca antes había visto. Y me di cuenta que cuando Jesús dice: esto sucedió para que la gloria de Dios sea revelado en él, entendí que el propósito de los milagros no son los milagros en sí. El propósito de los milagros es la gloria de Dios. Porque cuando la gloria de Dios es revelada, la gente es atraída a Dios, y el corazón de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, mientras nosotros buscamos un milagro para beneficiarnos nosotros, Dios viene desde otro ángulo. Dice: no, yo quiero hacer el milagro, sí, para tu beneficio, pero también para que sea revelada mi gloria, para que otros me conozcan. Y entonces Dios me habla y me dice: pero ¿qué si yo me llevo más gloria en el sufrimiento de tu madre que en su sanidad? ¿Qué si yo me llevo más gloria en la perseverancia de uno de mis hijos en medio de la adversidad que en la sanidad o en el milagro? Porque también hay gloria para Dios en cómo un cristiano confía en su Dios y se lo demuestra al mundo. ¿Te das cuenta que a veces Dios nos quiere exhibir ante el mundo? Hay un inconverso con cáncer y hay un cristiano con cáncer, y Dios lo que quiere hacer es que el mundo vea la diferencia y que diga: mira lo que es tener un Dios, mira lo que es tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mientras el otro se vuelve loco, el otro está ansiando estar en la presencia del Señor. Hay una paz que ninguna tormenta le puede robar. Dios nos quiere exhibir para mostrar su gloria. Y yo me puse a pensar en los últimos meses de la vida de mi mamá. Observé, por ejemplo, que hay gloria en el hecho en que cuando a mi mamá la llamaron y a toda la familia nos llamaron a una reunión, y el oncólogo nos dijo, o le dijo a ella directamente: señora Martínez, lo siento, ya no hay nada más que yo pueda hacer por usted. Mi madre lo miró a los ojos
y le dijo: aunque usted no pueda hacer nada por mí, yo sí puedo hacer algo por usted. Y sacó una Biblia que ella ya tenía preparada en una bolsita de regalo. Le dijo: le regalo esta Biblia. Le ministró, lo evangelizó, le impuso las manos, oró por él. Dijo: aunque yo voy a morir, usted va a vivir y usted tiene la oportunidad de nacer de nuevo para vida eterna en Cristo Jesús. Hay gloria en eso. Hay gloria en eso. El personal del hospital la pensaban literalmente loca. Decían: esta mujer no entiende su diagnóstico. ¿Sabe por qué? Porque mamá en el piso donde ella estaba se iba de habitación en habitación orando por la sanidad de otros mientras ella misma estaba muriendo. Es que la señora Martínez no entiende. No, es que la señora Martínez está demostrando la gloria de Dios en medio del sufrimiento. ¿Está conmigo? Y así sucesivamente recibimos muchos testimonios de personas que vinieron a Cristo o fueron sanadas o fueron alentadas por el ministerio de mamá en esos últimos meses de agonía. A veces Dios quiere exhibirnos para mostrarle al mundo que somos capaces de confiar en nuestro Dios a través de las dificultades. Observe cómo los discípulos se centraron en el pasado y concluyeron que la ceguera debería haber sido un castigo. Pero Jesús les hace redireccionar y concluye que algo bueno saldrá de esto. Y si tú sigues leyendo la historia en Juan capítulo 9, te das cuenta que Jesús al final sanó al ciego. Y yo sé, quizás muchos van a concluir ahí es donde terminan los paralelos del ciego con la mamá del pastor Charlie. Pero déjenme les ofrezco una perspectiva diferente. La moraleja de la historia no es que todos los ciegos van a ver. La moraleja de la historia es que Dios siempre tiene la última palabra. Dios siempre es soberano y Dios siempre se lleva la gloria y se la lleva como Él quiere, no como nosotros queremos. Pero de una cosa estamos seguros. De una cosa estamos seguros y podemos reprender el rugido del diablo. Usted puede decirle al diablo: cállese la boca, usted no tiene parte ni suerte en mi vida. Dios no me está castigando, Él me ha perdonado. Y cualquiera que sea la consecuencia natural de las situaciones que surjan, al final Él me ha prometido que todas las cosas juntas obran para el bien de aquellos que le amamos y somos llamados conforme a su propósito. Usted puede decirle a Satanás: a pesar de mí, Dios va a tomar lo que tú pretendías para mal y lo va a convertir en un bien, porque mientras yo recibo la gracia, Él recibe la gloria. Mientras yo recibo la gracia, Él recibe la gloria. Dale 20 segundos de tu mejor alabanza al Rey que vive y reina para siempre. Dale gloria que tenemos un Salvador que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Mi maldad se encontró con su bondad y ahora jamás volveré a ser igual. Alguien dele la gloria al Señor por eso. Él no te está castigando, Él te está preparando, Él te está moldeando, Él te está desarrollando cosas grandes. Él quiere manifestar sobre tu vida. Si lo crees, te espero en el altar. Dios está aquí. Él se está... Gracias por sintonizarnos. Espero puedas volver para ver futuros servicios. Suscríbete ahora mismo a este canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y transmisiones. Recuerda compartir este video con alguien y no olvides acompañarnos en vivo todos los domingos por la mañana. Bendiciones.